Muy bien, hermano. Quiero comentarle, bueno, quiero más bien decirle que se vaya ya a buscar su Biblia, busque ahí su Biblia y vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios, hermano. Y vamos a buscarla porque ahí es donde estamos estudiando en estos últimos miércoles. Hemos comenzado el estudio de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 1, y hoy vamos a dar lectura, hermano, vamos a dar lectura al versículo número 4 en adelante, versículo 4 en adelante. Muy bien, ya hemos hablado acerca del autor de la carta, que es el apóstol Pablo. También hemos hablado, hermano, que la carta fue escrita en el año 54 al año 57 después de Cristo. Fue escrita, dijimos, desde la ciudad de Éfeso en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hemos hablado también, hermano, que la escribió esta carta, pero la que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios, acá en la Biblia, la que yo le acabo de decir que busque, en realidad esa carta, dijimos, es la segunda carta a los Corintios. Y la segunda carta a los Corintios que nosotros tenemos en la Biblia, en realidad fue la cuarta carta que el apóstol Pablo escribió. O sea que nosotros solo tenemos la segunda y la cuarta carta tenemos nosotros. O sea que la primera carta y la tercera carta de las cuatro cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, de las cuatro solo tenemos la segunda y tenemos la cuarta, que en nuestra Biblia es la primera y la segunda carta a los Corintios. Amén. Hemos hablado acerca de todo esto, hermano, y que el versículo 1 hasta el versículo 3 es un saludo que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia, pero a partir del versículo 4 el apóstol Pablo les dice que él ha estado orando por ellos, que ha estado clamando por ellos, y hermano, les habla en el versículo número 5 de que ellos fueron enriquecidos ya en Cristo Jesús. Y hoy vamos a leer el versículo 4, versículo 5 en adelante, hermanos, para tener un mayor contexto de lo que estamos estudiando. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, permítanos esta noche poder escudriñar tu palabra y aprender asimismo de ella. Y que lo que podamos aprender en esta noche podamos ponerlo en práctica, mi Dios. Ahora, Espíritu Santo, yo pongo en tus manos aquel amigo, aquel hermano o hermana que esta noche están conectados con el único deseo de aprender de tu palabra, ser edificados en tu palabra. Permítenos hacerlo y permíteme a mí, Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de mi mente, de mi boca, de mis labios, y que todo lo que se diga sea para instruir, capacitar, edificar y traer salvación. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermano. Espero que usted ya esté cómodo, que ya tenga también por ahí su libreta, que tenga por ahí su Biblia y que pueda parar las antenitas, o sea, los oíditos, las orejas, para que la palabra del Señor, hermano, pueda llegar a usted como debe de ser. Muy bien. Ya hemos hablado acerca de la salutación, del saludo que el apóstol Pablo hace en los primeros 3 versículos. Hablábamos la semana pasada donde Pablo dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros. Y hablábamos, hermano, que es una tremenda responsabilidad el hecho, hermano, de que el apóstol Pablo haya fundado esta iglesia. La fundó, la cuidó a tal punto que se preocupó tanto por ella, que es la única iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe 4 cartas, aunque en la Biblia solo tengamos 2 de ellas. Eso nos habla del amor, eso nos habla del cuidado que el apóstol tenía para con esta iglesia y de la responsabilidad que los pastores tenemos de orar por ustedes, de velar por ustedes. Por eso, hermano, es que cada uno de nosotros los pastores debemos de preocuparnos por la grey, debemos de preocuparnos por las ovejas del Señor, porque a eso se nos ha encomendado, porque esa es nuestra tarea como siervos de Dios. Entonces Pablo decía: doy gracias a Dios siempre por vosotros. Y el apóstol Pablo decía que daba gracias por esta iglesia, por estos hermanos. Aunque esta iglesia, hermano, usted lo va a ver más adelante, era una iglesia totalmente problemática, era una iglesia complicada, era una iglesia que tenía muchos problemas internos, habían divisiones, habían pleitos entre los hermanos, habían discusiones, como también, hermano, había problemas morales acerca de su sexualidad, y ya lo hemos hablado porque estaba ubicado en una zona geográfica donde era un puerto comercial marítimo, y eso, hermano, traía consigo diferentes tipos de pensamientos, ideologías, religiones, y a tal punto, hermano, que ahí se instaura, se establece un templo a la diosa Diana, a la diosa de la sexualidad, y es allí, hermano, donde la iglesia de Cristo adopta muchas veces las costumbres y los pecados del mundo y los trae a la iglesia. Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que ellos han sido llamados a ser santos en cualquier lugar donde invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque era una iglesia complicada, era una iglesia, hermano, que tenía los dones del Señor, pero era una iglesia problemática, altamente pecadora. Y eso, hermano, es lo que el apóstol Pablo ahora quiere tratar con esta iglesia. Una iglesia que aprenda a amar a Dios y sobre todo, hermano, sobre el amor de Dios, hermano, que nosotros podamos aprender a guardarnos en santidad hacia nuestro Dios. Entonces, hermano, pero ahora viene y les dice: señores, ustedes han sido enriquecidos en todo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos habían recibido acerca del amor, habían recibido, hermano, de parte de nuestro Señor Jesucristo, habían recibido la gracia, habían recibido la misericordia, habían sido enriquecidos, no solamente en cosas materiales, pero habían sido enriquecidos con bondad, con paciencia, misericordia, con gracia. Todas estas riquezas que el Señor les había dado, hermano, era para que ellos la disfrutasen, para que ellos adorasen al Señor como debe de ser. Pero esta iglesia, hermano, se le olvidó en algún momento determinado que las riquezas no es lo más importante, las riquezas materiales no es lo más importante, sino que lo más importante, hermano, siempre va a ser la riqueza de tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y entonces, hermano, ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia y en la santidad de la verdad. Pero ahora en el versículo 6, que es aquí, hermano, donde queremos esta noche comenzar ya el estudio de esta noche, quiero que leamos el versículo 6. Mire lo que dice: así como el testimonio, versículo 6, ayúdeme a leerlo, hermano.
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Sabe, hermano, que la versión NBI, o sea, la nueva versión internacional, hermano, dice de la siguiente manera, el versículo 6, así se ha confirmado en ustedes nuestro Señor, nuestro testimonio acerca de Cristo. Se lo voy a volver a leer. La NBI dice en el versículo 6, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Óigame bien, hermano. Lo que está diciendo ahora el Espíritu Santo en boca de Pablo o en la escritura de Pablo, lo que está diciendo el Señor es, señores, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, en vosotros. O sea, hermano, óigame bien, pero ¿cómo fue confirmado ese testimonio de Cristo en ellos? A través de toda la riqueza que fue dada a estos hermanos en Corinto. Como también nosotros, hermanos, hemos sido enriquecidos en Cristo, porque si bien es cierto, usted y yo, hermano, no merecíamos el perdón divino, no merecíamos de la gracia divina, no merecíamos la misericordia de Dios, pero fue nuestro Señor Jesucristo quien nos buscó, metió su mano en el bote de la basura, nos sacó de allí, hermano, cuando estábamos hechos pedazos, sucios de pecado, pero nos lavó con su sangre, nos llenó de su perdón, nos bañó con su misericordia y su gracia nos inundó y nos hizo hijos de Dios. Por eso, hermano, es que nosotros hemos sido enriquecidos, pero ahora el apóstol dice, señores, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. O sea, hermano, que toda la riqueza, el perdón, la gracia, la misericordia, el amor de Dios fue derramado en ellos. Pero ahora ellos también, hermano, es importante que puedan evidenciar toda la riqueza que ellos han recibido. En pocas palabras, hermano, y para que no hablemos tanta cosa, hermano, la riqueza de Dios debe de ser evidenciada a través de nuestro testimonio. O sea, hermano, que el testimonio de Cristo se evidencie en nuestra vida. Por eso, hermano, óigame bien, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, señores, ustedes han sido enriquecidos en Cristo Jesús en toda palabra y en toda ciencia. O sea, hermano, que ellos habían recibido la sabiduría de Dios, habían recibido toda la gracia de Dios, pero también tenían el don de que ellos tenían la facilidad de comunicar el mensaje del evangelio. Por eso es que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Fueron enriquecidos en el conocimiento de la palabra, pero también, óigame bien, enriquecidos porque fueron, hermano, beneficiados con la facilidad de poder testificar el nombre de Jesús. Y es que mire, hermanito lindo, óigame bien, la pregunta es, ¿por qué nosotros no testificamos con nuestra boca y con nuestras acciones, con nuestra vida, el testimonio de Jesús? Valga la redundancia. No sé si me doy a entender, pero se lo voy a tratar de poner más facilito. ¿Por qué no predicamos la palabra? Pues vaya. Muchas veces, hermano, va a ser necesario abrir nuestros labios para predicar la palabra. Pero muchas veces será necesario quedarte callado y que con tu testimonio, con tus acciones, con tu estilo de vida, testificarás también de Jesús. El problema es, óigame bien, ¿por qué mucha gente no crea la palabra de Dios en el testimonio que ha sido dado a nosotros? ¿Por qué, oiga bien, por qué la gente no cree en nuestra vida, en nuestro cristianismo? El testimonio, hermano, es importante para la vida cristiana. Y no es, hermano, que usted va a tener que someter su vida al escrutinio de toda la gente, porque no con toda la gente vamos a quedar bien. Pero la pregunta es,
¿Por qué no predicamos la palabra? ¿Y sabe por qué muchos no testificamos la palabra de Dios? Primero, porque nosotros mismos sabemos que nuestra vida no es agradable ante Dios. Y yo lo puedo comprobar, hermano. Tengo 12 años de ministerio, 12 años de predicar y de pastorear. Comencé a pastorear, hermano, a mis 22 años. Perdón, 13 años de ministerio tengo. Tengo 35 años. Aunque parezca un bicho de 15, ajá, ¿cómo no? Pero, hermano, a través de todos estos años de ministerio, hay gente que me dice, no, pastor, es que mire, yo no voy a ir a predicar ahí, es que mire. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque sabe que no le creen que es cristiano, porque es un gran pícaro, porque es un gran sinvergüenza, porque su vida no es agradable ante los ojos de Dios y él lo sabe, y sabe que la gente no le va a creer. Por eso es que la gente no cree en el mensaje de Jesús, porque si no creen en el mensajero, mucho menos van a creer el mensaje. La gente, hermano, está esperando que alguien llegue y les predica el evangelio, pero no solamente con sus labios, sino que también con su vida. Pero muchas veces la gente dice, no hombre, mira, ahí baja viejita para el culto, pero no hombre, esa viejita es una gran chambrosa. No hombre, mira, ahí va el viejito, mira, para el culto, ahí va todo ceñido, hasta me entiende, con su manguita larga, con su Biblia debajo del brazo. No hombre, pero ese maestro es un gran pícaro, ahí se pasa cuenteando a todas las bichas. No hombre, vos, ¿y para qué le vas a hacer caso a esa señora, a ese cipote? Si mira, ese cipote, no hombre, ahí va para el culto, pero después de que sale del culto, allá se va para la esquina a fumar marihuana con todos los cheros. ¿Por qué, hermano? Porque entonces, si la gente no cree en el mensajero, no va a creer el mensaje que nosotros predicamos. Es por eso, hermano, que el testimonio es importante. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Lo que está diciendo, hermano, es que las riquezas de Dios son el testimonio de Cristo en nosotros. Pero, hermano, no estamos siendo reflejo muchas veces de la gracia de Dios. No estamos siendo el reflejo de la misericordia de Dios. No estamos siendo el reflejo de la bondad de Dios. Hermano, si en este tiempo muchos tienen la posibilidad de ayudar y de bendecir a otros, pero no lo hacen porque son tacaños, son avarientos. Hermano, hay envidia en sus corazones. Hay, hermano, tantas cosas negativas que no les permiten, hermano, que la luz de Cristo brille en ellos. Por lo tanto, hermano, esta noche es necesario que usted y yo nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro camino y nuestros caminos y nuestro testimonio a nuestro Señor, hermano, ahora sea mejor de lo que era. Esta iglesia había recibido de la riqueza, y parte de la riqueza que esta iglesia había recibido era el conocimiento de la palabra y la facilidad de predicar el mensaje de la palabra. Así dice, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Las riquezas de Dios son el testimonio de Cristo en nosotros. Pero si la gente no ve reflejado a Jesús, entonces ¿a quién están viendo reflejado en nosotros? ¿A un ogro? ¿A un mentiroso? ¿A un truán? ¿A un tramposo? ¿A un pícaro? ¿A un sinvergüenza? ¿A un ladrón? ¿A quién ven en nosotros, hermano? Yo no sé cuántos dicen amén, pero hoy no veo muchos amén en el Facebook. Vámonos entonces ahora al versículo 7. Hemos hablado que el testimonio es importante. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
En la NBI dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste. O sea que el Señor había bendecido esta iglesia con todos los dones espirituales. O sea, hermano, esta iglesia había recibido regalos, porque un don es un regalo de Dios. Habían recibido los dones, hermano, número 2, los dones son un regalo para la edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, hermano, esta iglesia tenía el don de la palabra, el don de ciencia, tenía el don del servicio, tenían el don de la predicación, tenían, hermano, tantos dones, el don de lenguas, tenían tantos dones, hermano. Esta iglesia era la iglesia más bendecida con los dones espirituales. Pero los dones son un regalo de Dios para la edificación de la iglesia. Y el Señor dice en su palabra que Él reparte los dones como Él quiere. Es por eso, hermano, que, por ejemplo, a nosotros los que somos bautistas, los del tabernáculo, por ejemplo, la gente dice, es que ustedes son fríos. Ustedes no tienen al Espíritu Santo, dice. O sea, la gente se equivoca, hermano. Porque es el Espíritu Santo quien reparte los dones espirituales. O sea, no es una cuestión, hermano, de que yo lo voy a tomar como yo quiero. Y es por eso, hermano, que hay gente que cree que porque hablan lenguas tienen al Espíritu. Y nosotros que no hablamos en lengua, creen ellos que no tenemos al Espíritu. Pero nosotros, hermano, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el don de lenguas es uno de los dones que Él reparte y Él lo reparte como Él quiere. Aunque hay algunos, hermanos, que su don de lenguas no es un don espiritual, sino que es un don diabólico porque son chambrosos, hermano, ¿no es cierto? O sea, hermano, que la iglesia de Corinto había sido bendecida con los dones espirituales, y los dones espirituales son un regalo de Dios para la iglesia, pero Él los reparte como Él quiere. Pero este regalo, estos dones, todos los dones que el Señor reparte, son para la edificación de la iglesia. ¿Cuál era el problema que se estaba dando en esta iglesia? Que esta iglesia llegaron al punto, hermano, de que los hermanos de la iglesia se estaban peleando para ver quién era el que tenía más dones. Se estaban peleando para ver quién era el que mejor hablaba en lenguas. Que ahora, hermano, el hablar en lenguas se ha vuelto tan complicado porque muchas veces la gente lo único que sabe hacer es hablar jerigonzas. Y ya no son lenguas espirituales, sino que son cosas que aprendieron. Y aprendieron a repetir ciertas cosas, ¿verdad? Trabalalala, trabalala, trabalala. Y entonces, y comienzan a repetir un gran montón de cosas. Y entonces comienzan a repetir un gran montón de jerigonzas que no es hablar en lenguas. ¿Por qué, hermano? Porque el propósito de los dones es edificar la iglesia. Pero si la iglesia no está siendo edificada, si la iglesia no está siendo edificada, si el cuerpo de Cristo no está siendo edificado, y en ese lugar, hermano, en lugar de haber edificación y que la iglesia crezca a la estatura del varón perfecto, entonces, hermano, y en esa iglesia hay divisiones, entonces, hermano, esos dones no nos sirven para nada. ¿Por qué? Porque la intención del Señor con los dones es que la iglesia se edifique. Pero en esta iglesia se estaban peleando para ver quién era el más espiritual. En esta iglesia se estaban peleando para ver quién era el más santo. Imagínense que en esta iglesia, hermano, de Corinto,
los mismos hermanos estaban empleitados al punto, hermano, que muchos fueron hasta los tribunales a pelear los casos entre hermanos en Cristo. Entonces, hermano, el don que Dios te haya dado o los dones que Dios te haya dado, porque Él los reparte como Él quiere, que no sean para exaltarte, para verte más espiritual entre los hermanos, que no sea para que tú te creas más que los demás, que los dones que el Espíritu Santo te ha dado, que no sean, hermano, para que tú seas jactancioso con las personas y te creas más espiritual que los demás. ¿Por qué? Porque sobre todo hay otra ley que está por encima de todos estos dones, que es la ley del amor, que es la ley de la misericordia. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Somos como címbalos que retiñen nada más. O sea, como guacal que suena bonito, como un cumbo de como que eran de seteco que sonaban, que los agarrábamos de tambor, que suenan bonitos, pero que no tenemos nada por dentro. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los dones habidos y por haber. Somos amor, nada somos, iglesia. Los dones son un regalo de Dios para la edificación de la iglesia, para que podamos servir a los demás, para que podamos crecer juntos como hermanos en la fe, sin divisionismo. Porque a partir del capítulo 1, versículo 10, comienza el apóstol Pablo a hablar acerca de las divisiones que habían en la iglesia. Uno era de Apolos, otro de Pablo, otro de Cefas, otro de Cristo, hermano, y Cristo no está dividido. Es por eso, hermano, que si usted escucha a un hermano que viene y le dice, no, es que en mi iglesia somos mejores que ustedes los del Taber, entonces, hermano, ese hermano no está en nada, porque Cristo no está dividido. Cristo vino por su iglesia y vendrá nuevamente a traer a su iglesia. Y la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Por qué, hermano? Porque la edificación de la iglesia debe de ser uno de los puntos neurálgicos centrales de la iglesia de Cristo. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Todos hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Aunque a algunos el Señor nos haya dado dones, pero no es que seamos diferentes. Bueno, el Señor a todos nos ha dado don, por lo menos un don. Está el don de la fe. Y si no tuviera el don de la fe, no hubiera aceptado a Jesús. Pero, hermano, con lo que el Señor le ha dado, por ejemplo, unos tienen ese don de servir a los demás. Y por eso hay ministerios que se llaman ministerio de acomodación, taberquí, qué sé yo. Pero el hecho que tú pertenezcas o el hecho de que yo tenga, hermano, el don de la predicación, el don de la palabra, el don de ciencia, el don de conocimiento de la palabra y hemos sido enriquecidos con ese don, eso no quiere decir que yo sea más que los demás. El hecho, hermano, de que estoy yo parado acá, hermano, me hace el más humilde de todos, me debe de convertir en la persona más humilde de todas. ¿Por qué? Porque debemos de estar siempre al servicio de los demás, viendo cómo la iglesia, cómo el cuerpo de Cristo crece. Porque, hermano, versículo 7, mire lo que dice. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo, hermano, es que mientras Cristo viene por su iglesia, la iglesia debe de crecer, debe de edificarse como un solo cuerpo. Y, hermano, y quiero decir a las puertas, Cristo viene pronto. Pero la iglesia de Cristo, mientras el Señor viene, debemos de edificarnos los unos a los otros. Debemos de crecer en la fe juntos, mantenernos cimentados y arraigados en la fe de Jesús.
Si no estamos haciendo esto, si no estamos poniendo nuestra vida al servicio de los demás y que nuestros dones sean para edificar el cuerpo de Cristo, entonces, hermano, lo que estamos siendo es egoístas. Hermano, a usted Dios le ha dado tantas cosas, lo ha bendecido con tantas cosas, pero usted y yo, hermano, por ejemplo, los maestros, vaya. Los maestros, conocimiento. Puede ser conocimiento bíblico, conocimiento secular, académico, pero si no lo enseñamos, ¿de qué sirve, hermano? Y así mismo la palabra, si conocemos la palabra y no enseñamos la palabra a los demás, pero lo hacemos con amor, de nada nos sirve, hermano. Somos como címbalos que retiñen. O sea, cuchumbos, huecos que suenan bonito. O sea, el exterior es bonito, pero no hay nada por dentro, no hay amor, no hay nada. Entonces, hermano, la meta de la iglesia debe de ser edificados en el Señor. Quiero que vea conmigo el versículo 8, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La versión NBI dice: Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, que la intención de los dones es que nos mantengamos en la fe, es que nos mantengamos siendo edificados, que nos mantengamos creciendo en el amor de Cristo, en el conocimiento de la palabra, en santidad para con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque un día Cristo vendrá por nosotros y Él nos quiere encontrar irreprensibles. Y ser irreprensible significa, hermano, que no tengas clavos con Dios, pues vaya. Pero algunos tienen amante. Porque en la iglesia de Corinto había un tipo, y usted lo puede leer más adelante en el capítulo 5, donde hay un caso de inmoralidad juzgado. Y ahí lo dice, capítulo 5, donde un tipo se metió con su madrastra. A eso se le conoce como incesto. A esta iglesia el Señor le había dado dones, pero habían divisiones. Es que yo no me llevo con los de Taberkid, es que yo no me llevo con los de acomodación, es que yo no me llevo con la iglesia tal, es que yo no me llevo con los hermanos de tal lugar. Hermano, discúlpeme, pero Cristo no vendrá por un rótulo, Él vendrá por la iglesia que fue lavada y comprada con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa iglesia Cristo vendrá. Mire, hermano, yo hace un par de meses, antes de que comenzara esto de la pandemia, me dediqué a ir a varias iglesias de alrededor de donde yo estoy ubicado, donde estoy sirviendo al Señor humildemente. Y me dediqué a ir a la iglesia La Palabra de Poder, creo que se llamaba, como una iglesia algo así como profética. Y fui a conocer al pastor, nos hicimos muy buenos amigos con el pastor. De ahí fue a otra iglesia que se llama Galahad y fui donde el pastor y me presenté: pastor, Dios me le bendiga, quiero conocerle, qué bueno, mire, y nos hicimos muy buenos amigos. De ahí me fui a otra iglesia y me fui a la iglesia Soplando Vida y me fui a meter a la iglesia. Bueno, ando buscando al pastor, quiero conocerlo y entonces, ¿y usted quién es? Y entonces, imagínense que tenía un montón de tiempo y no nos conocíamos. Y entonces fui y me presenté con el pastor Juan Villanueva y nos hicimos muy buenos amigos. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo de Cristo no debe de estar dividido. Aunque la liturgia no sea igual que en otras iglesias, hermano, hay algo que nos une, que es la sangre del Cordero de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén. No, es que miren, en esa iglesia no adoran como en mi iglesia. Es que mire, hermano, el hecho que en su iglesia adoren diferente a como nosotros adoramos acá no quiere decir de que seamos enemigos. Simplemente es la forma en que Dios le guió a ustedes para adorarle.
A otros les gusta ser un poco más jubilosos, a otros no les gusta ni siquiera aplaudir. Pero hermano, eso no nos divide, porque nos une la sangre de Jesús. Somos hermanos en la fe, somos de la misma familia de Cristo, somos hijos del mismo Padre, de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, hermano, debemos de presentarnos irreprensibles ante la presencia de Dios. Y ser irreprensible es que no te saquen ningún clavo. Y para eso se necesita guardarse para Dios. Morir a usted, morir al yo, morir a la carne, para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el propósito de este mensaje es que comprendamos que hemos sido enriquecidos con los dones espirituales. Hemos sido enriquecidos con la palabra, con el amor, con la gracia, la misericordia, la justificación, la santificación, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido edificados. Hemos sido enriquecidos. Pero esta riqueza no nos sirve de nada si nuestra vida sigue siendo la misma. Nuestro testimonio es importante. Nuestra vida es la única Biblia que muchos van a leer en toda su vida. Nuestro testimonio es la Biblia que muchos van a leer. Pero si no creen en el mensajero, porque el mensajero es pícaro, ladrón, sinvergüenza, inmoral, injusto, avariento, no van a creer al mensaje que tenemos, al mensaje de Jesús. No van a creer a este mensaje. Y es por eso que los dones que Dios nos ha dado, la riqueza que Dios nos ha dado, debe de ser reflejada en el crecimiento mutuo como hermanos en la fe. Si no estamos creciendo juntos, si no estamos edificando la iglesia y en lugar de edificarla la destruimos, entonces, hermano, el día que nos encontremos con Cristo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y espero que ese día que Cristo venga por nosotros, seamos hallados irreprensibles, o sea, sin clavos, sin nada de lo cual se nos pueda reprochar, porque Cristo viene. Porque el Señor viene pronto y su iglesia debe de estar preparada para el día en que Cristo venga por nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en los cielos, esta noche, Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Jesús, por tus consejos, por enseñarnos que debemos de guardarnos para Dios, por enseñarnos que todas las cosas, los dones espirituales que tú nos has dado, son para edificar el cuerpo de Cristo y no para vanagloriarnos ni jactarnos que somos más que los demás. Papá, que en esta noche tu pueblo pueda comprender que si nuestra vida no está siendo agradable delante de ti, hoy es el día que tienes que tomar decisiones para Dios. Hoy es el día que tienes que traer arrepentimiento a tu corazón y dar un cambio de dirección a tu vida.
Si tú esta noche estabas viviendo lejos del Señor, lejos de su voluntad y lejos de su santidad, yo te invito a que ahora puedas venir a la presencia de Dios y dar un cambio de dirección a tu vida. Padre, también oramos por aquel amigo que está sin Jesús, que no te ha recibido en su corazón. Si usted está allí sin Jesús en su vida, yo le invito a que hoy lo pueda aceptar, lo pueda recibir. Yo voy a hacer una oración de fe. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Ahora me arrepiento, soy pecador y te pido perdón. Y gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gracias a cada uno de aquellos que se conectaron en esta noche de discipulado.